Cuando era niño, leí el cuento El Pozo, del libro Sangre de Mestizos, de Augusto Céspedes, y aunque no entendí mucho, quedó en mí una imagen, la de unos soldados, cansados, en medio de un páramo desértico, defendiendo un pozo seco, como si realmente tuviera agua. Esa imagen permanece conmigo hasta hoy, y creo que es la esencia de Sangre de Mestizos, una terrible batalla por un premio inexistente, lo absurdo y la crudeza de la guerra, la muerte de hombres valientes por un sinsentido. El Chaco fue escenario de una cruenta guerra que configuró la historia de sus países combatientes y que legó al mundo su testimonio a través de la literatura. Es así que Sangre de Mestizos es una de las más importantes lecturas sobre la guerra del Chaco y un referente de la literatura boliviana, que tiene entre sus páginas algunos de los más reconocidos cuentos nacionales. En este video haremos un breve análisis de la obra y su importancia dentro de la literatura boliviana. Esto es Sangre de Mestizos, de Augusto Céspedes. Primero, si quieres saber más sobre literatura boliviana, no olvides suscribirte al canal y marcar la cruda campanita. Abramos el baile. La Guerra del Chaco fue el conflicto bélico librado entre Bolivia y Paraguay por el control del territorio del Chaco Boreal. La Guerra del Chaco fue la más grande acontecida en Sudamérica y movilizó a más de 250.000 soldados bolivianos y 120.000 soldados paraguayos entre 1932 y 1935. En sus casi 3 años de duración dejó miles de bajas, enfermos y heridos entre los combatientes, quienes no solo se enfrentaban al ejército enemigo, sino a un escenario hostil, en medio de un calor abrasador y una mala alimentación, sin mencionar que la guerra misma causó una merma en las economías de ambos países, que de por sí eran muy pobres. ¿Las causas de la guerra? La disputa por el territorio, pero esta también estaba relacionada con los intereses extranjeros y comerciales de una oligarquía petrolera de intereses capitalistas, a la que también se critica en el libro. La guerra fue dura, violenta, absurda y aterradora. No obstante, tiempo después de que terminase esta, de la brutal experiencia comenzaron a surgir testimonios, relatos, narraciones, que a su vez se convirtieron en literatura. Así aparece el libro Sangre de Mestizos, una recopilación de relatos de la Guerra del Chaco, escritos por el boliviano Augusto Céspedes. Una obra sobre la guerra, abarcada desde múltiples perspectivas, desde la del soldado en el campo de batalla hasta la del hombre de clase alta para quien la guerra no es más que un negocio rentable. Un libro que mediante un lenguaje sencillo y directo relata los pormenores, las vivencias y las tragedias experimentadas por el soldado boliviano durante la batalla. El libro se compone por Terciana Muda, un poema que hace homenaje a los que perdieron la vida en el Chaco, y entre otros relatos contiene a El Pozo, la historia de unos soldados a quienes se les ordena excavar un pozo en busca de agua, pero que en su lugar son acechados por la presencia de este. Uno de los cuentos más reconocidos de la literatura boliviana, La Coronela, la historia de los que quedan en casa contrastada con la de los que pelean en el frente de batalla. 6 muertos en campaña, el relato de 6 muertes acontecidas en diferentes circunstancias y por diferentes motivos. Relato que advierte de cómo era percibida la muerte por los hombres, como algo a veces atemorizante y a veces ansiado. El Milagro, relato sobre la inesperada sobrevivencia de un grupo de hombres bajo la guía de un indio mestizo. Las Ratas, historias sobre cómo era vista la guerra por los soldados de familias de clase alta, para quienes la guerra no era más que un negocio. La Paraguaya, la historia de la fijación de un hombre por la foto de una mujer paraguaya encontrada entre las pertenencias de un soldado paraguayo muerto. Finalmente estarían Humo de Petróleo y Opiniones de 2 descabezados, esta última siendo el diálogo entre 2 hombres, uno vivo y el otro un fantasma ansioso por vengarse y atormentar a aquellos responsables de la guerra. En conjunto, los relatos del libro forman una red de historias entramadas en la violencia, la crudeza y lo absurdo de la guerra. Publicado en 1936, Sangre de Mestizos es el primer libro del autor, Augusto Céspedes, un compendio de relatos estructurado en 8 cuentos y un poema, que tienen en común un estilo crudo y realista, aunque no dejan de incluir por momentos el sentido del humor ácido que caracteriza a este autor. Augusto Céspedes, conocido como el Chueco Céspedes,
Por su parte fue un político, periodista y escritor. Otras obras suyas son Metal del Diablo, Trópico Enamorado, El Dictador Suicida y Crónicas Heroicas de una Guerra Estúpida, una obra que también toca el tema de la Guerra del Chaco, pero en forma de crónica, con una forma de escritura que intenta ser objetiva, ligada a la labor periodística del autor, diferenciándose así de Sangre de Mestizos, que encaja más con una escritura creativa y de ficción. Sería referente de la llamada, junto con otras obras, como por ejemplo Prisionero de Guerra, de Augusto Guzmán, Aluvión de Fuego, de Óscar Cerruto, y Fuera de Bolivia, la obra del autor paraguayo Augusto Roa Bastos, y su libro Hijo de Hombre. Volviendo a Sangre de Mestizos, el libro en sus temáticas trata sobre lo absurdo y la crudeza de la guerra, mostrada a través de las vivencias de los soldados. Pero no se detiene ahí, pues el libro también contiene una dosis de crítica al gobierno y a los altos mandos del ejército. Tal es el caso de la crítica que hace el presidente boliviano durante la guerra, Daniel Salamanca, por su presunta mala dirección del ejército boliviano durante la guerra, desconfianza que era compartida por el ejército mismo, que terminó derrocándolo en 1934, pero la mayor crítica se la llevan las empresas capitalistas petroleras, que mantenían sus intereses y su mira en el territorio, siendo sus intereses los que en verdad dirigían la guerra. En los relatos, el narrador aparece a veces omnisciente o a veces en primera persona, dependiendo de lo que necesite el cuento, muchas veces valiéndose del diario o de las notas de algún soldado prisionero como forma de que sus protagonistas, oficiales o soldados, cuenten su propia historia. Entonces, la escritura es también la forma en que los personajes batallan con sus situaciones límite, sus situaciones personales, siempre cercanas al designio fatal de la muerte. Así los personajes sobreviven, se construyen y mueren conforme a una relación con la guerra y el trauma. La desesperación y la fantasía intervienen mucho también, con momentos de escenarios o experiencias fantásticas, como es el caso de los dos descabezados, pero siempre regresando a la experiencia traumática de la guerra, con su violencia y muerte, mientras que la añoranza por una foto, por hallar la preciada agua, los dirigen, está rápidamente aplastada por la realidad de la guerra o el recuerdo del momento traumático. Entre los personajes también aparece el mestizo, protagonista en la mente de Céspedes, héroe inesperado y sin reconocimiento suficiente. Y en este apartado cabe mencionar que en la época de la guerra había una profunda diferenciación entre los bolivianos de la ciudad y los del campo, que, irónicamente, eran el grueso del ejército boliviano, pero que en muchos casos eran sacados por la fuerza de sus pueblos y sus hogares, y eran obligados a luchar en esta guerra, que, claramente, no entendían. Otro es el caso de los personajes inanimados, que se hacen sumamente relevantes, como la foto que atesora al soldado, el pozo, y podría decirse el mismo Chaco, escenario geográfico de muerte, desolación y desesperación, que se alimenta de los soldados caídos, y en cierta forma los acecha en todo momento con su designio fatal, incluso a los sobrevivientes, y quienes nunca serán los mismos. Esto podemos notarlo a través de la escritura, por ejemplo en las notas de 6 muertos en campaña, en la que un soldado dice: "Procuraré explicarme. Yo soy una página con grabados a ambos lados. A un lado todo lo que miro ahora. Este galpón de hospital, este papel, este lecho, aquel soldado que se abanica al frente. De repente, alguien vuelca la página y ya soy el Chaco. Ya no estoy aquí. Más bien este ambiente desaparece y viene el otro y me satura. Revivo la actualidad de paisajes pretéritos. Vivo en 2 espacios. Es curioso, ¿verdad? Un hombre que se siente página. Una página con vida a ambos lados". Si aún queda llanto en tus ojos para llorar mi partida, no llores mientras la vida deje un minuto al amor. En cuanto al estilo, el uso del lenguaje en los relatos es sencillo y directo. Esto tiene que ver con el realismo de la guerra que se pretende plasmar. Aunque a lo largo de las páginas del libro se siente también al Céspedes político, comienza a notarse el germen del nacionalismo revolucionario. Aún así, las temáticas y en especial el tratamiento que se le da a los relatos muestra un marcado realismo, en el que no hay héroes ni villanos, en el que no hay glorificaciones de ningún tipo, y todo responde a una compleja red de intereses sobrepuestos de incontables entidades, en la cual
El soldado es solo una pieza desechable y quien más sangra. Al mismo tiempo, la construcción de estos relatos y de estos personajes trasciende a temáticas universales y sobrepasa cualquier visión política o crítica ácida, y aborda a través de sus personajes la sustancia del recuerdo, el miedo, la escritura y la muerte. Es así que volvemos al Pozo, el relato más emblemático de la obra y el que sigue en mis recuerdos, como una metáfora de la misma guerra, en el que un grupo de hombres, en un escenario escabroso y desértico, cavan en busca del agua prometida, sin resultados. Cavan y siguen cavando, con la esperanza de hallar agua. Muchos comienzan a alucinar en su interior y pierden la noción de la realidad, hasta el punto en que la sola existencia y cercanía con el pozo los agobia, dándole presencia al pozo como la de un enemigo absoluto, regidor de sus destinos. Acabará esto algún día. Ya no se cava para encontrar agua, sino para cumplir un designio fatal, un propósito inescrutable. Los días de mis soldados se insumen en la vorágine de la concavidad luctuosa que les lleva ciegos, por delante de su esotérico crecimiento sordo, atornillándoles a la tierra. Aquí arriba, el pozo ha tomado la fisonomía de algo inevitable, eterno y poderoso como la guerra. Es así que cuando llega el ejército enemigo, queriendo robar el pozo y su agua inexistente, los hombres que lo habían cavado lo defienden, sin entender bien por qué, como si realmente tuviera agua. Al terminar la batalla, cuando los soldados recogen a sus muertos, no hallan un mejor lugar donde ponerlos que el pozo. Pozo que entonces guarda a los caídos del Chaco. Ya llegando al final, si quieres saber más sobre este libro, puedes revisar la charla que tuvimos con el escritor y literato Luis Carlos Sanabria, estudioso de la obra de Augusto Céspedes. En esta charla conversamos sobre aspectos más puntuales de Sangre de Mestizos y su relevancia en la literatura boliviana, relevancia conseguida por tratar en un fino arte uno de los eventos históricos más importantes de Bolivia y Paraguay, a través de una narración ficcional que por momentos nos dice más que cualquier documento histórico, solo como la literatura puede hacerlo. Y como diría un estudioso de la obra, Sangre de Mestizos, a través de sus imágenes y relatos, trae algo de sentido a lo que fue una guerra sin sentido. El deber me llama, me voy al Chaco, tal vez ya no voy.